Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para la Fonoteca Transgresora de la Biblioteca Parlante Haroldo Conti Ferdidurque, una novela de Witold Gombrowicz publicada por Seix Barral Biblioteca Gombrowicz. Que la disfrutes. Ferdidurque, de Witold Gombrowicz. Prólogo para la primera edición castellana, 1947. Este libro vio la luz del día en Polonia, un año antes de la guerra, y para comprender su clima no hay que olvidarse de esta fecha. Yo antes había publicado un volumen de cuentos intitulado Memorias del período de la maduración. Como la mentalidad polaca de preguerra iba por caminos completamente distintos del que yo había elegido, no abrigaba, al publicar Ferdidurque, mayores esperanzas de éxito. Si al fin de cuentas las cosas no salieron tan mal, esto se debe a un grupo de decididos y fervientes partidarios de esta aventura, que eran en su mayoría gente joven. Gracias a ellos, el libro fue ampliamente analizado, y lo que se ha escrito sobre Ferdidurque, en estudios, polémicas, comentarios, etc., sobrepasa varias veces su tamaño. No obstante, ni yo, ni Ferdidurque, hemos entrado de lleno en la literatura oficial polaca, lo que, por cierto, nos apena muy profundamente. Cuando las olas de la polémica estaban por calmarse y pensaba en escribir algo nuevo, fui invitado a participar en el viaje de inauguración de un nuevo transatlántico nuestro, puesto en servicio entre Polonia y la Argentina. Llegué aquí para 3 semanas solamente, pero ellas se prolongaron en más de 6 años, ya que estalló la guerra. Los que a través de Ferdidurque captarán ciertas particularidades de mi alma comprenderán también por qué el alma, en vez de buscar vinculaciones con los círculos locales, llevaba una vida anónima y bohemia muy cercana, desgraciadamente, a la miseria. Perdido en este país, entontecido y aplastado por los acontecimientos europeos, vagaba por las calles sin ganas de hacer nada, o bajo una mesa de café lloraba amargamente. Me alejé por completo de las letras, que solo debo a mi feliz inclinación hacia el infantilismo, que a pesar de toda índole de desastres y humillaciones lograra conservar un grano de alegría. Últimamente me ha vuelto el ánimo para el trabajo literario y creo que en breve tendré el placer de publicar alguna nueva obra. Ahora ya sabéis de dónde os cayó este librito. Claro está que no se trata aquí de una novela realista y por lo tanto no hay que imaginarse que, digamos, los escolares polacos en realidad se preocupan hasta tal punto por su inocencia o que los criados fueron abofeteados por sus señores. Tampoco se trata de un libelo político, pues este libelo no tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda. ¿De qué se trata entonces? Comprobé en Polonia que, a pesar de la abundancia de prefacios y aclaraciones, el sentido general de Ferdidurque escapó a muchos lectores, al extremo de que varios llegaron a dudar si Ferdidurque tendría algún sentido. Sin embargo, lo tiene, y no hay inconveniente en exponerlo así nomás, de modo sencillo y sin ninguna clase de muecas, si esto puede facilitar la lectura. Los dos problemas capitales de Ferdidurque son el de la inmadurez y el de la forma. Es un hecho que los hombres están obligados a ocultar su inmadurez, pues a la exteriorización solo se presta lo que ya está maduro en nosotros. Ferdidurque plantea esta pregunta: ¿no veis que vuestra madurez exterior es una ficción y que todo lo que podéis expresar no corresponde a vuestra realidad íntima?
Mientras fingís ser maduros, vivís en realidad en un mundo bien distinto. Si no lográis juntar de algún modo más estrecho esos dos mundos, la cultura será siempre para vosotros un instrumento de engaño. Pero Ferdinand no solo se ocupa de lo que podríamos llamar la inmadurez natural del hombre, sino ante todo de la inmadurez lograda por medios artificiales, es decir, que un hombre empuja al otro en la inmadurez y que también, qué raro, del mismo modo actúa la cultura. Existen muchas razones por las cuales uno tiene interés en que otro caiga en la inmadurez, pero la más importante es nuestro amor por la inmadurez en sí. Ahora, la cultura infantiliza al hombre porque ella tiende a desarrollarse mecánicamente y por lo tanto le supera y se aleja de él. El héroe de Ferdinand, infantilizado primeramente por el temible Pinco, se ve arrastrado en el proceso de mutua inmadurización que constituye el gran goce secreto de la humanidad, su diversión más dulce y su dolor más terrible. ¿A qué tipo de psicología nos lleva este proceso? Los personajes de Ferdinand no tienen ideales, ni dioses, ni mitos inmaduros que podríamos definir como un ideal adaptado al nivel de la auténtica realidad íntima del hombre, mito del peón, de la colegiala, de la tía, etc. Ellos no hacen lo que quieren ni tampoco sienten según su propia naturaleza, sino que la mayoría de sus sentimientos y actos les es impuesta desde el exterior. Se empujan mutuamente hacia actitudes, situaciones, sentimientos o pensamientos ajenos a su voluntad y sólo después se adaptan psíquicamente a lo que se les ha ocurrido cometer, buscando ex post una justificación y explicación, siempre amenazados por el absurdo y la anarquía. Sus dos rasgos característicos más destacados son los siguientes. Primero, el aparato de las formas maduras de la cultura no es para ellos nada más que un pretexto para entrar en contacto entre sí y para gozar y excitarse recíprocamente, y para armonizarse en sus dolorosos, inmaduros juegos. Lo importante para ellos es bailar. ¿Qué baile bailan? No les importa. Segundo, ellos sin cesar producen la forma, pero nunca la logran. No tienen creencias, ideales, convicciones, aptitudes, sentimientos, sino se los fabrican según sus necesidades y las necesidades de la situación. A cada momento se fabrican entre sí sus personalidades. Uno crea al otro. Ferdinand sostiene que es justamente nuestro anhelo de madurez lo que nos arrastra hacia esa inmadurez número 2, inmadurez artificial, y nuestro anhelo de forma, el que nos lleva a una forma mala. Parecidos a alguien que temiese su propia desnudez, echamos mano a cualquier vestimenta a nuestro alcance, aún la más grotesca, y así se crea ese mundo hecho de indolencia, insuficiencia, no seriedad e irresponsabilidad, mundo de la subcultura, de las formas caducas, malogradas, desviadas e impuras, donde se desarrolla nuestra vida íntima. Allí se fabrican sorprendentes subideales, subreligiones, subsentimientos y varias otras subcosas muy diferentes de las que del mundo oficial. Y lo importante es que todo eso se efectúa por vía formal. Para que en tal sentido dos personas se obliguen a la regresión, no hace falta que sean pacientes de Freud y del freudismo, porque aquí se trata de algo tan elemental como que el estilo de ser de una persona influye sobre el estilo de ser de la otra. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en tanto que seres conscientes frente a aquel inframundo? El supremo anhelo de Ferdinand es encontrar la forma para la inmadurez, pero esto es imposible.
Podemos en forma madura expresar la inmadurez ajena, podemos, por ejemplo, describirla artística o científicamente, pero con eso no logramos nada, porque así no expresamos nuestra propia inmadurez, sino que de modo maduro describimos la inmadurez ajena. Aun si nos pusiéramos a analizar y confesar nuestra propia insuficiencia cultural, siempre lo haríamos desde el punto de vista de la cultura y en forma madura. Mas para que esta insuficiencia fuera expresada de modo consciente y a la vez directo, sería menester que nos esforzásemos en escribir no libros sabios sobre el tema de la tontería, sino sencillamente libros tontos y malos e indolentes, lo que claro está, es un disparate. Por eso ni la ciencia, ni el arte, ni ningún otro medio de expresión cultural permite al hombre manifestar por vía directa su propia realidad inmadura, condenada al eterno mutismo. Mas por otra parte, si todos vamos a seguir con esa mascarada obligatoria e inevitable, la cultura irá convirtiéndose en un juego cada vez más mecánico y fragmentario, y por fin perdería todo contacto con nosotros mismos. Si yo, hablando con fulano, trato siempre de ser lo mejor educado posible, y él hace lo mismo respecto de mí, nuestra conversación pronto se volverá tan bien educada que terminaremos por sentirnos muy molestos. Y eso es lo que ocurre con nuestro arte, que se vuelve demasiado artístico, con nuestra sutileza, que se vuelve demasiado sutil, o nuestro heroísmo, que se vuelve demasiado heroico. ¿Qué nos queda entonces por hacer? Estamos en la situación de un niño que se ve obligado a llevar un traje demasiado grande para él y en el cual se siente incómodo y ridículo. El niño no puede quitárselo, puesto que no tiene ningún otro, pero por lo menos puede proclamar en voz bien alta que el traje no está hecho a medida y de tal modo establecerá una distancia entre el traje y su persona. Esto significa tomar distancia frente a la forma. Cuando logremos compenetrarnos bien con la idea de que nunca somos ni podemos ser auténticos, que todo lo que nos define, sean nuestros actos, pensamientos o sentimientos, no proviene directamente de nosotros, sino que es producto del choque entre nuestro yo y la realidad exterior, fruto de una constante adaptación, entonces, a lo mejor, la cultura se nos volverá menos cargante. Ferdydurke, además de plantear este postulado teóricamente, se propone realizarlo en la práctica. Desde luego yo no podía hacer otra cosa sino tratar de escribir un libro bueno y no un libro malo. Pero lo que quería conseguir a toda costa era una mayor libertad de palabra en este campo de la cultura, donde el escritor malo no puede decir nada porque es malo, y el bueno tampoco puede decir algo porque es bueno, esclavo de su nivel y de su estilo, asustado por su grandeza, su situación social y sus múltiples, a menudo ilusorias, responsabilidades. Por eso, en vez de ocultar mi propia persona en tanto que autor, la puse en juego junto con las personas de mis héroes. En vez de esconder mi insuficiencia cultural, mi dependencia de la esfera interior y los móviles personales de mi trabajo, como lo hacen otros autores, los desnudé con toda crudeza y además demostré mi propia inconformidad con la forma de la obra. El lector puede ver cómo me enloquece la tiranía de las formas idiomáticas, el mecanismo del estilo, la construcción y la armonización de las partes, etcétera, etcétera. Así que Ferdydurke tiene un doble aspecto. Por un lado es un relato y una novela, una descripción, y por otro un acto de mi lucha personal con la forma. Aquí el autor, confesando su propia inmadurez, consigue, supongo, más soberanía y libertad frente a la forma y al mismo tiempo deja entrever el mecanismo de su inmadurez. Este sería el esqueleto intelectual de Ferdydurke. Yo no soy ni filósofo ni psicólogo y pido disculpas por las eventuales fallas de exposición. Ni siquiera sé si mis puntos de vista son nuevos y originales,
Y eso no me preocupa porque no espero realizar descubrimientos, sino proyectar al exterior con la mayor energía posible todo un cúmulo de asuntos que indudablemente me hicieron sufrir mucho. Cada uno se queja de lo que le duele y yo hago lo mismo. Me cuido muchísimo que mi voz no suene nunca como la de un escritor, filósofo, poeta, intelectualista, sino como la de una persona privada. En verdad, cuando empezaba Ferdidurque no sabía nada de esas ideas y ellas me vinieron por sí mismas a medida que escribía. Al crear este poema orgullosamente práctico, sabía solo que debía emprender algo así como una crítica desde abajo, y que llegaba la hora de arreglar cuentas, tanto con el mundo superior como con el inferior, pues ambos me fastidiaban bastante. Y francamente me cuesta reducir una obra tan alocada en sus absurdos y desenfrenada en sus intenciones a un esqueleto seco, duro y rígido. Me atrevo a creer que en todo caso la publicación de Ferdidurque en la América Latina tiene su razón de ser. Existen varias analogías entre la situación espiritual de Polonia y la de este continente. Aquí como allá, el problema de la inmadurez cultural es palpitante. Aquí como allá, el mayor esfuerzo de la literatura se pierde en imitar las maduras literaturas extranjeras. Aquí y allá, los literatos se preocupan por todo menos por verificar sus derechos a escribir como escriben. En Polonia, como en Sudamérica, todos prefieren lamentarse de su condición inferior de menores y peores, en vez de aceptarla como un nuevo y fecundo punto de partida. Pero mientras en Polonia la formidable tensión de la vida echa por tierra toda esa escuela literaria, la palabra escuela está aquí plenamente justificada, la apacible existencia del feliz sudamericano le permite eludir la revisión básica de esas cuestiones, la induce a menudo al cultivo de cominerías estéticas e intelectuales, y un estéril formalismo sofoca toda su expresión. Dudo mucho si mis razones serán compartidas por los maestros consagrados de ambas literaturas, pero fijo mis esperanzas en los maestros que están por nacer. Esta traducción fue efectuada por mí y solo de lejos se parece al texto original. El lenguaje de Ferdidurque ofrece dificultades muy grandes para el traductor. Yo no domino bastante el castellano, ni siquiera existe un vocabulario castellano-polaco. En estas condiciones, la tarea resultó tan ardua como, digamos, oscura y fue llevada a cabo a ciegas. Solo gracias a la noche y eficaz ayuda, a la noble y eficaz ayuda de varios hijos de este continente, conmovidos por la parálisis idiomática de un pobre extranjero. La realización de la obra se debe ante todo a la iniciativa y apoyo de Cecilia Benedict de Benedetti, a la cual deseo expresar mi mayor agradecimiento. Bajo la presidencia de Virgilio Piñera, distinguido representante de las letras de la lejana Cuba, de visita en este país, se formó el comité de traducción compuesto por el poeta y pintor Luis Centurión, el escritor Adolfo de Obieta, director de la revista literaria Papeles de Buenos Aires, y Humberto Rodríguez Tomeu, otro hijo intelectual de la lejana Cuba. Delante de todos esos caballeros y gauchos me inclino profundamente, pero además colaboraron en la traducción con todo empeño y sacrificio tantos representantes de diversos países y de diversas provincias, ciudades y barrios, que de pensar en ello no puedo defenderme contra un adarme de legítimo orgullo. Colaboraron Jorge Calvetti, Manuel Claps, Carlos Coldaroli, Adán Ossovsky, Gustavo Kotlovsky y Pablo Manem, pacientes pescadores del verbo, Mauricio Osorio, Eduardo Pasiorskowski, Ernesto J. Plunkett y Luis Rocha. Aquí se juntan Brasil, Polonia, Inglaterra y la Argentina, Alejandro Rusovich, Carlos Sandelín, Juan Sedún, obstinados buscadores del giro adecuado,
José Taurel, Luis Tello y Jorge Patricio Villafuerte, eficaces e intuitivos. Debo también eterno agradecimiento a un simpatiquísimo señor ya de edad y muy aficionado al billar, que en un momento de feliz inspiración me procuró la palabra remover, de la cual me había olvidado por completo. Tengo que agradecer, por Dios, a todos esos nobles doctores en la gauchada, y a los criollos les digo solo eso: viva la patria que tiene tales hijos. Si a pesar de un número tan serio de colaboradores el texto castellano tuviese alguna falla proveniente no de las insuperables dificultades de la traducción, sino del descuido, esto se debería, creo, al exceso de amenas discusiones que caracterizaba las sesiones realizadas casi todas en la sala de ajedrez de la confitería Rex, bajo la enigmática y bondadosa sonrisa del director de la sala, maestro Paulino Friedman. Me alegro que Ferdidurque haya nacido en castellano de tal modo y no en los tristes talleres del comercio libresco. Todavía una palabra. A lo mejor el libro pasará desapercibido, pero seguramente algunas personas de mi amistad se sentirán obligadas a decirme 1 o 2 frases de esas que siempre se dicen cuando un autor publica un libro. Quisiera pedirles que no digan nada. No digan nada, porque debido a toda clase de falsificaciones, la situación social del así llamado artista se ha vuelto en nuestros tiempos tan pretenciosa que todo lo que se le pueda decir suena falso, y cuanta más sinceridad y sencillez pongáis en vuestro me gustó muchísimo y estoy encantado, tanta más vergüenza para él y para vosotros. Callaos, pues, os lo ruego, callaos, en espera de un futuro mejor. Por el momento, si queréis expresar que os gustó, tocad sencillamente al verme vuestra oreja derecha. Si os agarráis la oreja izquierda, sabré que no os agradó, y la nariz significaría que vuestro juicio está en el medio. Con un leve y discreto movimiento de la mano agradeceré esta atención para con mi obra, y así, evitando situaciones incómodas y aún ridículas, nos comprenderemos en silencio. Muchos saludos a todos. Witold Gombrowicz. Ferdidurque, de Witold Gombrowicz. 1. El rapto. El martes me desperté a esa hora inanimada y nula en que la noche ya está por terminar y sin embargo todavía no ha nacido el alba. Descansaba en una luz turbia y mi cuerpo sentía un temor mortal que me oprimía el alma, y el alma a su vez oprimía el cuerpo, y hasta la menor de mis partículas se contorsionaba en el presentimiento atroz de que no ocurriría nada, nada cambiaría, nunca pasaría nada, y aun cualquier cosa que se emprendiese no sucedería nada y nada. Los sueños que me habían despertado luego de molestarme durante la noche explicaban las razones de ese espanto. ¿Qué había soñado? Por un retroceso del tiempo que debiera estar vedado a la naturaleza, me vi tal como era cuando tenía 15 o 16 años. Me trasladé a la mocedad, y de pie bajo el viento, sobre una piedra a orillas del río, decía algo, y me oía. Oía mi hace mucho enterrada voz chillona de pichón, y veía mi nariz aún no lograda sobre mi rostro blando, transitorio, y mis manos en exceso grandes. Sentía el contenido ingrato de esta mi fase pasajera e intermedia. Me desperté en medio de la risa y el pavor, porque me parecía que, tal como era mi persona ahora, ya en la treintena, remedaba al impúber que yo había sido, y se burlaba de él, mientras éste también se burlaba de mí, y ambos nos burlábamos uno de otro. Desgraciada memoria que obligas a saber por qué rutas hemos llegado a ser lo que somos. Y también divagaba, medio adormecido, que mi cuerpo no era del todo homogéneo, sino que algunas de sus partes no estaban todavía maduras,
y mi cabeza se reía y se burlaba del muslo, mientras el muslo de la cabeza se burlaba, y que el dedo lo hacía del corazón, el corazón de los sesos, la nariz del ojo, el ojo de la nariz a carcajadas. Locamente se carcajeaban y todos esos miembros y partes del cuerpo se violaban mutua y salvajemente en una atmósfera de penetrante e hiriente panmofa. Mas, cuando ya totalmente recuperé mis sentidos y empecé a meditar sobre mi vida, el espanto no decreció ni un ápice. Al contrario, acrecentóse, aunque por momentos lo interrumpía o estimulaba, una risita que los labios no podían contener. En la mitad del camino de mi vida me encontré en una selva oscura, y algo peor aún, aquella selva era verde. Porque en la realidad era yo tan indefinido y estaba tan deshecho como en el sueño. Atravesé hace poco el Rubicón de la ineludible treintena, crucé la frontera, según mis documentos, y mi apariencia semejaba a la de un hombre maduro, y sin embargo no estaba maduro. ¿Qué era entonces? ¿Cómo se presentaba mi situación? Vagaba por las confiterías y los bares, me encontraba con otras personas, cambiando palabras y a veces hasta pensamientos, pero mi situación era poco clara, y yo mismo no sabía qué era, hombre o adolescente, y así, al comenzar la segunda mitad de mi vida, no era ni esto ni aquello, era nada, y los de mi generación, que ya se habían casado y ocupaban puestos determinados, no tanto frente a la vida como en diversas oficinas, me trataban con una justificada desconfianza. Mis tías, esas numerosas semimadres agregadas, atadas o pegadas pero bondadosas, ya desde tiempo atrás trataban de influir en mí para que me estabilizara como alguien, digamos como abogado o empleado. Mi indefinición prolongada les resultaba sumamente molesta. No sabiendo bien quién era, no sabían cómo hablar conmigo, y en el mejor de los casos solo emitían una triste cháchara. Pepe, decían entre un balbuceo y otro, el tiempo apremia, hijo mío, ¿qué pensará la gente? Si no quieres ser médico, sé por lo menos mujeriego o coleccionista, pero sea alguien. Y yo escuchaba cuando una murmuraba al oído de la otra que yo estaba poco pulido social y mundanalmente, después de lo cual empezaba a balbucir de nuevo, desesperadas por el vacío que yo provocaba en sus cabezas. En verdad aquel estado no podía prolongarse indefinidamente. Las agujas del reloj de la naturaleza eran implacables y terminantes. Cuando las últimas muelas, las del juicio, me hubieron crecido, fue necesario creer. El desarrollo se había cumplido. Había llegado el momento del asesinato ineludible. El hombre debía matar al mozalbete, elevarse en los aires como mariposa, dejando el cadáver de la crisálida. Debía, pues, entrar en círculos de adultos. ¿Entrar? ¿Cómo no? Hice la prueba, y una risita me convulsiona aún al recordarlo. Para preparar la entrada me dediqué a escribir un libro. Deseaba primero aclarar mi caso mediante un libro, y conseguir de antemano los favores del mundo adulto, preparando así el terreno para las relaciones personales, y me parecía que si lograba sembrar en las almas un concepto positivo sobre mi persona, ese concepto, por su parte, me formaría a mí, de modo que, aunque yo no quisiera, sería llevado a la madurez. ¿Por qué, sin embargo, la pluma me había traicionado? ¿Por qué el santo pudor no me había permitido escribir una novela notoria y chatamente madura? ¿Y por qué, en vez de engendrar pensamientos y conceptos nobles con el corazón y el alma, los generé con la parte inferior? ¿Por qué puse en el texto no sé qué ranas, piernas, qué sustancias fermentadas, aislándolas sobre el papel solo por medio del estilo, de la voz, del tono frío y disciplinado, y como diciendo, he aquí que quiero dominar el fermento? ¿Por qué, en perjuicio de mi propósito, titulé el libro Memorias del período de la inmadurez?
En vano los amigos me aconsejaban que dejara aquel título y me abstuviera en general de cualquier alusión a lo inmaduro. No hagas eso, decían. La inmadurez es un concepto drástico. Si tú mismo te vas a considerar inmaduro, ¿quién entonces te considerará maduro? ¿No comprendes acaso que la primera condición para lograr la madurez es declararse maduro a sí mismo? Pero yo creía que en verdad no convenía de un modo demasiado barato y fácil pasar por alto al jovencito en mí encerrado, y que los adultos son en demasía perspicaces y penetrantes para dejarse engañar, y que por fin el que es perseguido sin cesar por el mocoso no debe aparecer en público sin él. A lo mejor encaraba yo en forma demasiado seria la seriedad, valoraba en exceso la madurez de los maduros. Recuerdos. Con la cabeza hundida en la almohada, con las piernas bajo la manta, dominado ya por la risita, ya por el temor, hice el balance de mi entrada entre los adultos. Pensaba en mi triste aventura con el primer libro y recordaba cómo, en vez de darme la estabilidad anhelada, me hundió aún más, provocando contra mí una ola de torpes juicios. Oh, es una maldición que la existencia nuestra en este planeta no aguante ninguna jerarquía definida y fija, sino que todo siempre fluya, refluya, se mueva, y cada uno deba ser sentido y valorado por cada uno, que el concepto sobre nosotros de los torpes, limitados e incapaces no sea tan importante como el concepto de los sabios, capaces y sutiles. Pues el hombre, en lo más profundo de su ser, depende de la imagen de sí mismo que se forma en el alma ajena, aunque esa alma sea cretina, y me opongo con toda energía a la opinión de aquellos de mis camaradas de pluma que frente a la opinión de los cretinos adoptan una posición aristocrática y orgullosa, declarando odi profanum vulgus. ¿Qué modo más barato, más simplificador de estafar la realidad? ¡Qué pobre huida en una ficticia altivez! Sostengo, al contrario, que cuanto más torpe y estrecha es la opinión, tanto más se nos vuelve importante, justamente como un zapato estrecho y mal ajustado. Oh, esos juicios humanos, ese abismo de juicios y opiniones sobre tu inteligencia, carácter y corazón, y sobre todos los detalles de tu organismo, que se abre delante de ese imprudente que vistió sus pensamientos con letras y los envió sobre el papel entre los hombres. Oh, el papel, la letra. Y no estoy hablando aquí de los dulces, tibios juicios familiares de nuestras tías queridas, no. Quisiera referirme más bien a los juicios de otras tías, las tías culturales, aquellas numerosas semiautoras que expresan sus juicios en los periódicos, pues sobre la cultura del mundo se sentó un montón de maritornes cosidas, atadas a la literatura, iniciadas de modo incomparable en los valores espirituales y orientadas estéticamente con ideas, conceptos y todo lo demás, enteradas ya de que Oscar Wilde es anticuado y Bernard Shaw es el maestro de la paradoja. Ah, ya saben que hay que ser independientes, sencillo, profundo. Así que son independientes, profundas, sencillas y llenas además de bondad familiar. Tía. ¡Ja! Quien no se vio llevado nunca al taller de la tía cultural ni fue operado por esas mentalidades trivializantes y que privan de vida a la vida, quien no leyó en el periódico un juicio tial sobre su propia persona, no sabe, en verdad, lo que es la bagatela, ignora lo que significa la tía bagatela. Y hay, además, juicios de hacendados y hacendadas, juicios de colegialas, juicios mezquinos de menudos empleados y burocráticos de altos empleados, juicios de abogados provincianos, juicios exagerados de muchachos, juicios ensimismados de viejitos, así como juicios de publicistas, juicios de esposas de médicos y por fin juicios de niños, de sirvientas y cocineras, juicios de primas, todo un mar de juicios que te definen y te crean en el alma de otro hombre. Es como si nacieras
en un millar de almas estrechas. Pero mi situación era tanto más difícil y extrema cuanto más difícil y extremo era el libro mío cotejado con la literatura convencionalmente madura. Me procuró, en verdad, un puñado de selectos amigos, y si las tías culturales y otros representantes del vulgo pudiesen oír cómo, en círculos reducidos, inaccesibles aún en sueños, los muy conocidos, los brillantes me nutren y saturan con dulces elogios en elevadas conversaciones intelectuales, caerían probablemente de rodillas para lamerme los pies. Mas por otro lado, en mi modo de escribir seguramente hubo algo inmaduro, algo que atraía a los seres inmaduros y autorizaba sus familiaridades. El periodo de inmadurez atrajo al demi-monde de la literatura, y muy a menudo me ocurría que al salir de lugares altos y sagrados donde me saturaban de respeto en forma agradabilísima, me encontraba en la calle con cualquier ingeniero o cualquier colegiala que, tratándome como si fuera un compatriota en la inmadurez, un hermano en la tontería, me aplicaba amistosas palmadas profiriendo: sote, qué tonterías escribes, qué tonto eres. Y así, para los maduros yo era maduro, para los inmaduros era inmaduro, y en verdad yo mismo no sabía a quién pertenecía, a los que me respetaban o a los que me trataban de mocoso. Mas lo peor era que, odiando al vulgo de la semi-inteligencia, como creo que nadie odió jamás, odiándolo ferozmente, al mismo tiempo yo me traicionaba con él, huía de los brazos amistosamente abiertos de la élite a las patas brutales de los que me consideraban tonto. Es en verdad un hecho de primordial importancia que define todo el desarrollo futuro, frente a qué realidad un hombre se forma y se organiza, y si, por ejemplo, actuando, hablando, divagando, escribiendo, tiene en cuenta, presta atención solamente a los hombres adultos formados, o si al contrario está perseguido por la visión del vulgo, de la inmadurez, por la visión de un sospechoso turbio semimundo que allá en lo oscuro te estrangula y despacito te ahoga en su verdura como las lianas, las enredaderas u otras plantas de África. Ni por un momento pude olvidarme del inframundo de los infrahombres, y temiéndolo pánicamente, temblando convulsivamente al solo recuerdo de su pantanoso verdor, no podía sin embargo liberarme, fascinado como un pajarito por una serpiente, como si yo, contrariando la naturaleza, simpatizase con la esfera baja y la amase, agradeciéndole que perpetuase en mí al niño. Oh, rozar aquel mundo elevado, adulto, y no poder entrar, estar a un paso de la distinción, elegancia, sabiduría, dignidad, de los juicios maduros, del mutuo respeto, de la jerarquía de los valores, y no lamer esas golosinas sino a través del vidrio, no tener acceso a esos asuntos, ser secundario, convivir con los adultos y siempre, como en el 16º año, tener la impresión de que solamente se finge ser adulto, fingirse escritor, literato, parodiar el estilo literario, las maduras y rebuscadas expresiones, librar como artista una cruel batalla pública por un propio yo, simpatizando bajo tierra con sus mortales enemigos. Oh sí, al comienzo mismo de mi vida pública recibí la consagración semisagrada, fui generosamente ungido por la esfera inferior. Y lo que complicaba todavía el caso era que mi modo de ser social también dejaba mucho que desear y resultaba completamente turbio, pobre e indefenso frente a los semibrillantes mundanos. No sé qué indolencia, nacida de la timidez y el miedo, no me permitía armonizar con ninguna madurez, y a veces se me ocurría pellizcar a la persona que con su espíritu, halagadoramente a mi espíritu se acercaba. Cómo envidiaba a aquellos literatos sublimados ya desde la cuna y evidentemente predestinados a la superioridad, cuya alma ascendía sin cesar, como si alguien con una aguja les pinchase las asentaderas, escritores serios que se tomaban sus almas en serio y quienes con facilidad innata o con grandes sufrimientos, creadores
operaban dentro de un mundo de conceptos tan elevados y para siempre consagrados que casi el mismo Dios les resultaba vulgar e innoble. ¿Por qué no es permitido a cada uno engendrar una novela más bien sobre el amor o denunciar con el corazón vehementemente torturado alguna injusticia social, transformándose en un luchador del pueblo, o escribir versos y en un poeta convertirse y creer en la noble misión de la poesía? Ser talentoso y con el talento alimentar y elevar a las muchedumbres de almas no talentosas. ¡Ah, qué satisfacción! Sufrir y torturarse, sacrificar y quemarse en el altar, más bien en las alturas, dentro de categorías tan sublimadas, tan adultas, satisfacción para sí mismo y satisfacción para los demás, realizar su propia expansión a través de milenarias instituciones culturales con tanta seguridad como si se pusiesen dineros en un banco. Pero yo era, ay de mí, un adolescente, y la adolescencia era mi única institución cultural, doblemente atrapado y limitado, una vez por mi pasado infantil del que no podía olvidarme, otra vez por el concepto infantil que otros tenían de mí, esa caricatura de mí mismo que ellos guardaban en sus almas. Era un melancólico esclavo de la verdura, ay, un insecto prisionero del denso matorral. No solo molesta, sino peligrosa situación, porque los maduros a nada tienen tanto asco como a la inmadurez, y nada les resulta más odioso. Ellos soportarán fácilmente el espíritu más destructivo, a condición de que actúe dentro del marco de la madurez. No les asusta un revolucionario que combata un ideal maduro con otro ideal maduro, y que, por ejemplo, destroce a la monarquía con la república, o al contrario, despedace a la república con la monarquía. Hasta lo ven con agrado, cuando funciona bien el sublimado, maduro negocio. Pero si huelen en alguien la inmadurez, si huelen al jovencito, se echarán sobre él, lo picotearán hasta matarlo, como los cisnes picotean al pato, lo aplastarán con su sarcasmo. Entonces, ¿cómo terminará todo esto? ¿A dónde llegaré por ese camino? ¿Cómo se ha originado en mí, pensaba yo, esa esclavitud de lo informe, esa fascinación por lo verde? ¿Acaso porque provenía de un país rico en seres no pulidos, primitivos y transitorios, donde ningún cuello queda bien a nadie, donde más que la melancolía y el destino son los incapaces y perezosos quienes se quedan con los campos gimiendo? ¿O puede ser porque vivía en una época pasajera que a cada rato inventaba lemas y muecas y en convulsiones retorcía su rostro de mil maneras? El alma pálida entraba por la ventana y a mí, mientras hacía así el balance de mi vida, me sacudía entre sábanas una risita indecente, roja de vergüenza, y estallaba yo en una impotente, bestial carcajada mecánica y piernal, como si alguien me hiciese cosquillas en el talón, como si no fuese mi rostro, sino mi pierna la que carcajeaba. Había que acabar con eso de una vez por todas, romper con la infancia, tomar la decisión y empezar de nuevo. Había que hacer algo. Y entonces me iluminó de repente este pensamiento sencillo y santo, que yo no tenía que ser ni maduro ni inmaduro, sino así como soy, que debía manifestarme y expresarme en mi forma propia y soberbiamente soberana, sin tener en cuenta nada que no fuera mi propia realidad interna. Ah, crear la forma propia, expresarse, expresar tanto lo que ya está en mí claro y maduro, como lo que todavía está turbio, fermentado. Que mi forma nazca de mí, que no se me echa por nadie. La excitación me empuja hacia el papel. Saco el papel del cajón y he ahí que empieza la mañana. El sol inunda el cuarto, la sirvienta trae café con leche, croissants, y yo, entre las formas relucientes y cinceladas, empiezo a escribir las primeras páginas de una obra, de mi propia obra, de una obra como yo, idéntica a mí, proveniente de mí, de una obra que me afirma soberanamente contra todo y contra todos, cuando de repente suena el timbre.
La sirvienta abre la puerta y aparece en ella T. Pinco, doctor y profesor, o mejor dicho, maestro, un culto filólogo de Cracovia, pequeño, debilucho, calvo y con lentes, con pantalones rayados y chaqueta, uñas sobresalientes y amarillentas, zapatos de gamuza amarillos. ¿Conocéis al profesor? ¿Al profesor? Alto, alto, alto. Asustado por aquella forma humana tan chatamente trivial y trivialmente chata, me eché sobre mis textos para ocultarlos, pero él se sentó, y entonces yo también tuve que sentarme, y después de sentarme me ofreció su pésame muy sentido por la muerte de una tía fallecida hacía tiempo y de la cual ya me había olvidado por completo. El recuerdo de los muertos, dijo Pinco, constituye un arco de hermandad entre los años pasados y los venideros, lo mismo que el canto popular, Mickiewicz. Vivimos la vida de los muertos, Augusto Comte. La tía ha muerto, y por esta razón se puede y aún se debe dedicarle pensamientos cultos y conceptos nobles. La difunta tenía sus defectos, aquí los enumeró, mas tenía también sus cualidades, las enumeró, provechosas para la sociedad. Así que el libro no es malo, perdón, la tía no es mala, es decir, más bien se merece una buena clasificación, pues definitivamente y en 2 palabras la difunta era un factor positivo, el juicio sumario resulta favorable y considero un agradable deber decírselo a usted, yo, Pinco, guardián de los valores culturales, a los cuales sin duda pertenece también la tía, en vista sobre todo de que ha muerto. Y además añadió con indulgencia, de mortuis nihil nisi bene, aunque se podría objetar esto y aquello. ¿Para qué desanimar a un joven autor, un sobrino? ¿Pero qué veo?, exclamó percibiendo mis borradores sobre la mesa. Así que no solo sobrino, sino también autor. Noto que probamos suerte con las musas. Autor. Enseguida opinaré, aconsejaré y animaré. Y sentado, atrajo los papeles por encima de la mesa, al mismo tiempo que se ponía los anteojos y se quedaba sentado. No, balbucié. De súbito el mundo se quebró. La tía y el autor me confundieron por completo. Bueno, dijo, gallinita. Y diciendo eso, se restregaba un ojo, después sacó un cigarrillo, y tomándolo con los dedos de la mano izquierda, lo ablandó con los de la mano derecha. Al mismo tiempo estornudó porque el tabaco le irritó la nariz y sentado empezó a leer, y sentado muy sabiamente leía, pero yo, cuando lo vi leyendo, me puse pálido y creí desvanecerme. No podía echarme sobre él por encontrarme sentado, y me encontraba sentado porque él estaba sentado. No se sabe cómo ni por qué al sentarse se destacó en primer plano y se convirtió en el mayor obstáculo. Me revolvía, pues, sobre mi sentarme, no sabiendo qué hacer. Comencé a mover las piernas, a comerme las uñas. Mientras tanto él, con la mayor lógica, continuaba sentado, teniendo su sentarse organizado y justificado por el hecho de estar leyendo. Duraba eso una eternidad. Los minutos pesaban como horas y los segundos se hinchaban y me sentía incómodo como un mar sorbido con una paja. Por Dios, todo menos el maestro, no el maestro, gemí. La maestra rigidez del maestro me aplastaba, pero él seguía leyendo como un maestro y asimilaba mis espontáneos escritos con su personalidad de típico maestro, acercando el papel a los ojos, y por la ventana se veía una casa, 12 ventanas horizontales, 12 verticales. ¿Sueño? ¿Realidad? ¿Para qué vino aquí? ¿Para qué estaba sentado? ¿Con qué fin estaba sentado yo? ¿Por qué milagro todo lo ocurrido antes, sueños, recuerdos, tías, sufrimientos, pensamientos, obras? ¿Cómo todo eso se redujo al sentarse las asentaderas del profesor y maestro? Era imposible. Él estaba sentado con razón, ya que leía, mientras que yo estaba sentado sin razón alguna, sin sentido.
Hice un esfuerzo convulsivo para levantarme, mas en el mismo momento él me miró por debajo de sus anteojos con gran indulgencia y de pronto me achiqué. Mis piernas se transformaron en piernecitas, mis manos en manecitas, mi nariz en naricita, mi obra en obrita y mi cuerpo en cuerpecito, mientras que él se agigantaba y permanecía sentado, contemplando y asimilando mis carillas in sacuela, sacuelurom, amén, y sentado. ¿Conocéis esa sensación de empequeñecer dentro de alguien? Ah, achicarse dentro de una tía es algo extremadamente impúdico, pero empequeñecerse en un notable maestro notorio constituye la cumbre misma de la indecente pequeñez. Y observé que el maestro, como una vaca, se alimentaba con mi verdor. Extraña sensación. El maestro de escuela pase tu verdor sobre el pasto, y sin embargo sentado en un sillón sigue leyendo, y sin embargo pasta y se nutre. Algo terrible ocurría conmigo, y no obstante fuera de mí, algo estúpido, algo insolentemente real. Espíritu, exclamé. Yo, espíritu. No un autorcito, un espíritu, yo, vivo, yo. Pero él estaba sentado, y estando sentado permanecía sentado de modo tan sentadesco, se arraigaba tanto en su sentarse, que el sentarse, siendo insoportablemente tonto, era al mismo tiempo dominador. Y sacándose los lentes de la nariz, los limpió con el pañuelo y se los puso otra vez, y la nariz era algo indecible y a la vez invencible. Era esta una nariz narizada, trivial y notoria, escolar y pedagógica, bastante larga, compuesta de 2 caños paralelos y definitivos, y dijo: «¡Qué espíritu, por favor!». «¿El mío?», exclamé. «¿El suyo?», preguntó él entonces. «Es decir, claro está, el espíritu patriótico de la patria». «¿El suyo?». «No, el espíritu de la patria, sino el mío». «¿El suyo?», dijo él bondadosamente. «Así que creemos tener un espíritu propio, pero ¿acaso conocemos por lo menos el espíritu del rey Ladislao?». Y permaneció sentado. «¿Qué rey Ladislao?». Me sentía como un tren desviado de golpe y porrazo a la vía muerta del rey Ladislao. Frené y abrí la boca, dándome cuenta de que no conocía el espíritu del rey Ladislao. «¿Pero conoce usted el espíritu de la historia?», preguntó él entonces. «¿Y el espíritu de la civilización helénica? ¿Y el de la gálica? ¿Espíritu de armonía y de buen gusto? ¿Y el espíritu de un escritor bucólico del siglo XVI, quien por primera vez usó en la literatura la palabra ombligo? ¿Y el espíritu del idioma? ¿Cómo se debe decir el puente o la puente?». La pregunta me cogió por sorpresa. 100.000 espíritus me aplastaron de golpe el espíritu. Tartamudeé, que lo ignoraba, y entonces me preguntó qué podía decir sobre el espíritu de Mickiewicz y cuál era la actitud del poeta frente al pueblo. Me preguntó todavía por el primer amor de Lelebel. Tosí y me miré furtivamente las manos, pero las uñas estaban limpias, no había nada escrito en ellas. Entonces miré a mi alrededor, como esperando que alguien me soplara, mas no había nadie alrededor. ¿Sueño? ¿Cielos? ¿Qué pasa, Dios mío? Pronto levanté la mirada fijándome en él, pero la mirada no era mía, era esa una mirada de reojo, pueril y llena de odio. Me acometían unas ganas anacrónicas e imposibles de tirar a la nariz misma del profesor una bolita de papel. Viendo que algo malo me ocurría, hice un esfuerzo convulsivo para preguntar a Pinco, en un tono de lo más mundano: «¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y qué me dice?». Mas en vez de mi tono normal, saqué una voz chillona y ronca, como si de nuevo pasara por la mutación, y callé. Entonces Pinco preguntó qué sabía de los adverbios. Me ordenó declinar mensa, mensae, mensae, conjurar amo, amas, amat. Hizo una mueca de desaprobación y dijo: «Bueno, habrá que trabajar todavía». Sacó la libreta y me puso una mala nota. Mientras tanto estaba sentado y su sentarse y sus asentaderas eran ya definitivos, absolutos. «¿Qué?
¿Qué? Quise gritar que yo no era un colegial, que había habido una equivocación. Salté para huir, pero algo me atrajo desde atrás como un garfio y me clavó y fui atrapado por mi cuculito infantil escolar. Con el cuculito no podía moverme, era imposible moverse con el cuculazo, y mientras tanto el maestro sentado expresaba un espíritu pedagógico tan magistral que en vez de gritar levanté la mano como suelen hacer los colegiales cuando piden permiso para decir algo. Pinko frunció la nariz y dijo: «Quédate quieto, Kowalski. ¿Quieres ir nuevamente al retrete?» Y permanecía sentado mientras yo también permanecía sentado en un absurdo irreal como un sueño, sentado sobre mi cuculillo infantil que me paralizaba hasta la locura, mientras él se quedaba sentado sobre el suyo como sobre la Acrópolis y anotaba algo en su libreta. Por fin dijo: «Bueno, Pepe, ven, vamos a la escuela». «¿Pero a qué escuela?» «A la escuela del director Piorkovsky. Es un establecimiento de primera clase, hay todavía vacantes en el segundo año. Tu educación está algo descuidada, ante todo habrá que corregir los fallos». «¿Pero a qué escuela?» «A la escuela del director Piorkovsky. Justamente me pidió Piorkovsky que le llenara todas las vacantes. La escuela tiene que funcionar, y para que funcione hay que encontrar alumnos. A la escuela, pues». «¿A la escuela? ¿Pero a qué escuela?» «Basta ya de caprichos, vamos a la escuela». Llamó a la sirvienta, pidió un abrigo y ella empezó a lamentarse, no comprendiendo por qué un señor desconocido se me llevaba. Mas Pinko la pellizcó y la sirvienta pellizcada no podía lamentarse más porque tuvo que mostrar los dientes y estallar en una risa de sirvienta pellizcada. Y el pedagogo me tomó la mano y salió conmigo a la calle, donde a pesar de todo las casas seguían en pie y la gente caminaba. Policía, demasiado tonto para que pudiese ocurrir, imposible porque era imposiblemente tonto, mas demasiado tonto también para que yo pudiera oponerme. No podía con el pedagogo. El idiótico e infantil cuculazo me paralizaba, quitándome toda posibilidad de resistencia, trotando al lado del coloso, que avanzaba a pasos gigantescos. No podía hacer nada a causa de mi cuculito. Adiós, espíritu mío. Adiós, obra. Adiós, mi forma verdadera y auténtica. Ven, ven, forma terrible, infantil, verde y grotesca. Cruelmente achicado, troto al lado del maestro enorme que murmura: «Titi, gallinita, naricita mocosa, me gustas, hombrecito, pequeñito, pequeñuelo, chico, titi, cucucú, cuculí, cuculucho». Delante de nosotros, una dama paseaba un perrito. El perrito gruñó, saltó sobre Pinko y le rompió los fondillos del pantalón. Pinko gritó, emitió un juicio negativo sobre el perrito, se arregló el pantalón con un imperdible y me llevó de la mano.